Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos. Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano, una persona con gran interés en llegar a ustedes a través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana y por supuesto de promover identidad cultural y sentido de pertenencia. Así que continuemos. Hola, bienvenidos al episodio número 15 de la segunda temporada de este espacio llamado Latinoamérica en 5 octavos. Saben muy bien que me gusta mucho agradecerles por estar aquí, escuchando y creciendo junto a mí. No puedo dejar de recordarles tampoco que mientras más compartan este contenido y comenten, llegamos a más personas interesadas en él. Créanme, poco a poco me doy cuenta de la importancia que esto tiene para todos. No solo el hecho de verlo meramente educativo, sino como una experiencia de acercamiento a nuestras raíces, a nuestros orígenes y a la unión entre pueblos pertenecientes a un mismo continente. Verán que poco a poco van surgiendo nuevas ideas relacionadas con este gran proyecto que les gustarán muchísimo. Estamos cerca de cumplir un año al aire y hay que celebrarlo como debe ser, honrando este espacio y haciéndolo cada día más valioso. Así que aguarden y verán qué cosas muy interesantes estarán sucediendo. Quería también hacer un comentario porque hace poco estaba leyendo un artículo y decía que poco a poco los regionalismos se están perdiendo debido a la mentalidad o al punto de vista de las personas en el que las fronteras no deberían existir. Como ustedes bien saben, yo soy defensora de esa mentalidad o de ese punto de vista y quisiera que no se malinterpretara este espacio como algo enfocado en regionalizarnos. No, para nada. De hecho, después de leer este artículo me cuestioné porque no quiero que se interprete Latinoamérica en 5 octavos como una manera de ser totalmente radical e impuesta en el pensamiento de regionalizar, de tener un sentido de pertenencia casi tóxico. No, la verdad yo quiero que ustedes conozcan, y yo también, por supuesto, aprecien, valoren y difundan la música latinoamericana, no como una manera de encerrarnos más, sino como una manera más bien de abrirnos al mundo entero, de mostrarle a nuestro amigo del otro lado del mundo que esto es nuestro y que también es muy bonito. Así como hay géneros y hay tradiciones que se conocen en todo el mundo pertenecientes a otros países, queremos también que lo nuestro se conozca, que le demos un valor, una importancia, una difusión que nos haga completamente notables. Así que quería reflexionar esto con ustedes porque realmente después de leer este artículo yo me cuestioné bastante y no quiero que mi espacio se tergiverse de una manera en la que no debe ser. Yo más bien quiero que todos nos unamos. Saben que soy fiel creyente de que las fronteras solo están en la mente. Lo repito muchas veces aquí. Y nada, continuemos porque me gusta mucho lo que hemos construido desde hace casi un año. Hace 2 semanas le dimos fin al capítulo de Puerto Rico. Sí, la semana pasada no nos escuchamos. Y fue un verdadero aprendizaje este viaje por Puerto Rico, tanto en los episodios en los que estuve sola comentándoles acerca de mis lecturas y búsquedas de la Isla del Encanto,
como en los que estuvimos acompañados de Andrés Ferreras, reflexionando sobre lo que significa hoy en día la tradición. Hoy iniciamos un recorrido por Costa Rica. Vamos acercándonos cada vez un poco más al sur de nuestro continente y por supuesto no se pueden dejar pasar este país tan singular por todo, por su historia, por su contexto político y social y por supuesto por su cultura. Es oportuno empezar por el origen que tiene este bello país. Costa Rica es un país que está ubicado también en el istmo de América Central, junto con Nicaragua, Guatemala, y el nombre se lo adjudicaron los indígenas Huetar que habitaban en esta zona de América Central, y su significado apunta a cómo esta tribu le llamaba a su pueblo, pues por todo, por lo que conseguían, por lo que la tierra les proveía. Entonces, estamos hablando de la etnia Huetar como una de las etnias que habitaban en Costa Rica en el momento de la colonia. Los indígenas huetares tenían como ustedes ya saben, sus propias manifestaciones y tradiciones culturales, tenían sus actividades económicas, todo iba viento en popa, hasta que ocurrió el momento de la colonia y Cristóbal Colón en su cuarto viaje fue que descubrió esta tierra. Llegó allí pensando que iba a encontrar demasiadas riquezas, demasiado oro, demasiadas piedras preciosas y minerales. Y resulta que, como leí en un artículo que encontré por allí, estuvo Costa Rica un tiempo como aislada de toda esta maquinaria de explotación de la colonia, porque precisamente no encontraban riquezas, no encontraban la manera de explotar sus tierras. Entonces podemos decir que no hubo una presencia tan agresiva de los colonizadores allí. Claro está, sí hubo afectación, pero no tanto como en otras tierras donde encontraron oro y muchos minerales y riquezas que explotaron hasta ya no poder. Entonces, después de un tiempo en el que Costa Rica estuvo un poco aislada, como un poco, sí, rechazada, por decirlo así, se dieron cuenta de que el cacao que se daba allí era de una calidad muy, pero muy buena. Y empezaron a explotarlo a través de la agricultura, sacar provecho de esta tierra y lo demás ustedes lo saben. Pero Costa Rica tiene datos curiosos que me gustan mucho y yo sé, vamos a hablar de su influencia indígena, vamos a hablar de su influencia africana, de su influencia europea, lo vamos a hacer. Pero quisiera darles un dato que estoy segura que ustedes saben, pero que me causa mucha como curiosidad y como alegría. Y es que Costa Rica es uno de los 21 países que no tienen ejército, no tienen fuerzas armadas. Eso me parece maravilloso porque pues su ejército, pues su fuerza armada se fue debilitando gracias a que el gobierno de José Figueres Ferrer decretó la supresión del ejército como institución permanente e hizo que más dinero se destinara a educación y salubridad en lugar de compra de armas y mantenimiento de las Fuerzas Armadas.
Yo entiendo que políticamente de repente esto no es viable, no es bueno, como sea, la verdad. Pero para mí tampoco deberían existir las Fuerzas Armadas. Me parece algo demasiado, demasiado violento. Entonces, bueno, qué bien por Costa Rica, qué bueno. Sí, tienen policía, tienen un cuerpo policial muy bien constituido, bien establecido, muy fuerte, por decirlo así. Y nada, no tienen ejército. Desde que el ejército se extinguió, por decirlo así, la educación y la salubridad han sido mucho más importantes en ese país, como debería ser en el resto del mundo. Es mi opinión. Por supuesto, deben haber muchos de ustedes que no están de acuerdo, que tienen otro punto de vista, como el del lado político, el del lado de la defensa, como quieran. De verdad, no estoy imponiendo puntos de vista, es solo una opinión desde lo que sé, desde lo que siento y desde lo que conozco, que no es mucho tampoco, lo que yo conozco acerca de los beneficios que tenga tener fuerzas armadas. Entonces, por favor, que no haya ningún tipo de resentimiento al respecto. Ese era un dato curioso que no quería dejar de pasar de Costa Rica. Volviendo a los huetares, que son la etnia que habitaba Costa Rica antes de la colonia, pues ellos tienen unas características sociales bastante como estables. Sí, habían dos cacicazgos principales separados por un río allí en Costa Rica. Cada cacicazgo tenía pues su líder. También habían como unos subcacicazgos y nada, pues ellos se asentaban por lo general en numerosas familias. Eran una etnia bastante unida y bastante numerosa, por decirlo así, en los asentamientos. Sus cultos, por supuesto, eran bastante conocidos, cultos a la naturaleza, sacrificios, ofrendas, enterramientos, nada muy lejos de lo que hemos hablado de las otras etnias habitantes de Centroamérica. Entre sus tradiciones también está mucho la artesanía, el tejido, la construcción de ollas de barro, la confección de canastos, trabajos con paja, con tule, elaboraban escobas, hacían uso de recipientes de jícaro, elaboraban hamacas. La artesanía es demasiado arraigada en este pueblo. Las tradiciones musicales son muy parecidas a las de Centroamérica. El uso de la marimba como un instrumento melódico, percutivo, el uso de maracas, de instrumentos a los que hoy en día les llamamos instrumentos de percusión menor. Pero fíjense que a pesar de lo que les comenté hace unos minutos, de que Costa Rica como por un periodo corto no fue tan impactada por la colonización, igualmente hicieron de las suyas y casi disolvieron los cacicazgos de los huetares. A estos dos líderes o reyes de cada cacicazgo los obligaron a dimitir y a esparcirse, a esparcir la comunidad por toda la geografía para que pues los españoles pudieran tener más control de ellos. Mientras ellos estuvieran más unidos, iban a ser más difíciles de controlar. Por eso pues los obligaron a esparcirse y poco a poco se fueron perdiendo muchas, pero muchas tradiciones. Incluso se habla de que la lengua de los huetares ya está extinguida porque no se conservó, pues. Triste, lamentable, realmente. Y bueno, no podemos hacer nada al respecto más que sacar a la luz estas cosas y recordar
que alguna vez existieron, que gracias a ellos y bueno, al mestizaje, estamos aquí honrando la presencia que alguna vez tuvieron en esta tierra. Bueno, hablamos bastante el día de hoy. La verdad me parece muy interesante este país. Vienen bastantes datos interesantes de la mano de una persona que me va a colaborar, así que ustedes muy atentos porque ya saben que por cada país trato de encontrar alguien que nos ayude, que nos ubique en el contexto social, en el contexto de la tradición, y así va a ser. Espérenlo porque va a estar muy interesante. Por ahora, nada, les pido que continúen en sintonía, que estén aquí. Yo de todo corazón hago este contenido para ustedes y por ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero compartirles una frase de Roy Ayers. Dice: la verdadera belleza de la música es que conecta gente, lleva un mensaje y nosotros, los músicos, somos los mensajeros. Nada puede describir mejor lo que yo siento con respecto a ella, a la música. Así que bueno, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano. Dar like a cada episodio, comentar, y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast, dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.